Buenas tardes. En este video se mostrará un conversatorio titulado Perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo desde una experiencia personal, donde los participantes será Laura Monroy y yo, Andrés Carvajal. Para iniciar, hablaremos sobre nuestra experiencia como estudiantes de bachillerato en esta área de estudio como lo es el cálculo. Laura, tienes la palabra. Buenas tardes. Pues para contextualizar un poco, eh, mi, pues soy egresada de un colegio distrital ubicado en la localidad de Usme. Cuando vi el curso de cálculo en 11, pues el docente que tenía para aquel entonces de matemáticas era un ingeniero que lo que hacía era, bueno, su metodología de clase era escribir en el tablero y luego pues dirigirse a su puesto para que los estudiantes que quisieran pues entender lo que él había escrito se dirigieran a él y pues preguntaran y pues él diera la correspondiente pues explicación. Eh, pues cabe señalar que pues las dinámicas de la clase se enfocaban solamente pues copiar lo que el profesor escribía en el cuaderno y hacer ejercicios. Entonces, pues teniendo en cuenta lo mencionado por Salinas y Alanis, pues esto se puede clasificar o se puede identificar como el paradigma tradicional que ellos mencionan en el documento y pues específicamente como un modelo teoricista y tecnicista, pues como el docente solamente pues ponía los conceptos y las definiciones de los conceptos y posteriormente pues los ejercicios para que pues nosotros los estudiantes memorizáramos algoritmos y pues la experiencia que nos quedó pues a mis compañeros y a mí era como ver a las matemáticas o bueno la clase de cálculo como una clase aburridora y pues ya no sé Andrés qué piensa o bueno cómo fue tu experiencia. Bueno, sí, bastante similar a la tuya. La única diferencia es que, digamos, el profesor que yo tuve no fue un ingeniero, sino que fue precisamente un docente egresado de la Universidad Distrital en licenciatura en matemáticas. Pero en esencia, digamos que sí me recogen varias de las cosas que dices. En principio, digamos que las clases que ejercía el profesor o la dinámica que llevaba a cabo en el salón, como ya lo dijiste, corresponde completamente a ese paradigma de la enseñanza tradicional que menciona Salinas y Alanís. Digamos que el profesor llega, se para, en el tablero escribe las cosas, los apuntes, muy rara vez decía si teníamos preguntas o no, y lo único que hacía pues era dejar ejercicios y calificar. Luego, nuevamente en otra evaluación pues publicaba, ponía hasta cosas completamente distintas de las que se habían visto en clase. Entonces, digamos que sí es importante evidenciar y hacer un análisis sobre lo que pasa, y es que no solamente este paradigma tradicional de la enseñanza del cálculo corresponde a un paradigma y ya, sino que corresponde también a un modelo pedagógico de enseñanza que ya hoy a 2021, digamos que muchas investigaciones de educadores matemáticos, y no solamente de educadores, sino de pedagogos, han mencionado que cuál es la ineficacia, digamos, de implementar este modelo en el aula. Entonces, siempre es importante, digamos, que una de esas evidencias puede verse en cómo el estudiante en la clase de matemáticas o cómo veían los estudiantes en la clase de matemáticas el contenido que se les proponía, ¿no? Entonces, lo que tú dices era bastante aburrido llegar a la clase, muchos no entendían, otros ni preguntaban ni anotaban nada, precisamente porque digamos que el profesor tampoco daba esa motivación a los estudiantes que es necesaria para propiciar un espacio ameno de aprendizaje. Sí, eso es cierto y además que pues la perspectiva que uno personalmente tiene del cálculo y en general de las matemáticas es como lo mencionan en el texto, que uno se dedica solamente
a no entender lo que se está evidenciando, o bueno, lo que el profesor quiere enseñar, sino a repetir algoritmos, a aprenderse la manera en cómo se soluciona tal cosa y ya. O sea, yo personalmente me centraba en eso en mis clases de matemáticas, a memorizar algoritmos. Y pues actualmente pues me doy cuenta y pues en el ingreso a la universidad uno pues tiene ese cambio como de perspectiva hacia las matemáticas, que no es solamente aprenderse algoritmos, que es algo más allá de eso y que pues desafortunadamente es una perspectiva que la mayoría de gente entiende, que matemáticas es solamente hacer cuentas y memorizar algoritmos. Y pues eh, en el momento en el que estoy, digamos, o en el que estamos de educación superior, pues es triste que la sociedad como tal perciba de este modo a las matemáticas. Pero, pues no sé, también es importante mencionar que cuando ingresamos a la universidad se nos muestra como una perspectiva totalmente nueva de las matemáticas, pues como ya lo había mencionado, pero no solamente digamos de los conceptos como tal, sino de la manera en cómo los profesores nos enseñan. Por ejemplo, me parece muy importante, o bueno, sí cabe señalar que cuando ingresamos a la universidad en los cursos, pues en diferentes cursos nos dieron una enseñanza desde un punto de vista histórico donde nos posicionaron en un pues en un problema que vivenciaron los matemáticos con anterioridad, con el fin de que nosotros identificáramos la manera en cómo ellos llegaron a conclusiones de ciertos pues conceptos y cómo la necesidad, cómo surge la necesidad de llegar a esos conceptos. Y pues pues teniendo en cuenta la lectura, pues es un método de enseñanza que pues a pesar de que yo no estaba consciente en ese momento de que se estaba utilizando ese método, pues llama la atención y hace que pues uno tenga aprendizajes significativos y pues que se dé cuenta que hay otras maneras de enseñar las matemáticas que hubieran sido interesantes pues verlas desde el colegio y, y pues no sé. Sí, sí. Pasa que, digamos que a lo que mencionabas al principio de esta última intervención, es que esas son las consecuencias del paradigma tradicional de la enseñanza del cálculo. Mostrar así como así que la matemática o que el cálculo es sencillamente un proceso algorítmico o procedimental. Entonces, hay que mirar, uno de los retos de los profesores de ahorita es mirar cómo se cambia eso, cómo cambiar que el estudiante vea las matemáticas así, como un proceso algorítmico de hacer cuentas, de reproducir procedimientos, sino que más bien, digamos que se incentive, el profesor incentive al estudiante a ver que eso que está haciendo, aprender matemáticas, no solamente sirve para hacer cuentas y ya, sino que también desarrolla en ellos procesos lógicos deductivos que son, digamos, importantes para más adelante en su vida, no sé, académica, quizás laboral. Con respecto a lo último, digamos que con lo que mencionabas del aprendizaje, digamos que en resumidas palabras es la enseñanza a partir de, digamos, de la historia de un concepto. Es algo completamente importante, como lo mencionan en la lectura, y también es necesario porque pone en contexto a los estudiantes de un problema, de algo que surgió hace mucho tiempo. Entonces, se ha demostrado o han salido muchos autores, digamos que formales en este campo de educación matemática, a mencionar la importancia que tiene llevar a cabo la enseñanza con respecto o teniendo en cuenta este aspecto de la historia del concepto. Sin embargo, entonces, lo que surge ahora o lo que uno piensa o lo que uno se pregunta es si hay este tipo de investigaciones y demás en el ámbito del profesorado, ¿por qué los profesores siguen y seguimos, digámoslo así, eh, mostrando en nuestras clases el cálculo todavía de una forma tradicional?
es decir, como lo mencionábamos en nuestra experiencia y como se ha venido, digamos que llevando en muchas de las instituciones colombianas hoy en día, ¿no? Es mirar cuáles son esas causas que hacen que el profesor imparta sus clases de tal forma que corresponda a un paradigma tradicional, como ya lo mencionó Alanis y Salinas, ¿no? Entonces, no sé si también estemos en la misma idea, pero por ejemplo, una de esas ideas es la profesión que tiene la persona que hace el papel de docente, ¿no? Sí, Entonces exacto. podemos ver el papel de docente desde un profesor o desde un ingeniero, desde un matemático, ¿no? Entonces es algo importante que tiene que tenerse en cuenta, por ejemplo, cuando tú mencionas el aprendizaje, la enseñanza a partir de la historia del concepto, ¿no? Por ejemplo, la formación que tiene un ingeniero, digamos, con respecto a un concepto es meramente de aplicabilidad. Es decir, que solamente se comprende el proceso de algoritmización Ujú. o procedimental, mientras que se deja a un lado este tipo de cosas como la historia. Y no solo la historia, sino en general, digamos, la forma en que se enseña o no tienen tanto acercamiento porque su carrera es muy ajena a lo que es el campo de la educación. Exacto, pues un problema evidente que se evidencia es que estas personas que no tienen un conocimiento pues adecuado sobre lo que es enseñar y pues aprender desde un punto de vista pues teórico, pues de estudios de personas que se dedican a la enseñanza y al aprendizaje del cálculo, ¿sí? Que no tienen como conocimiento sobre los errores y las dificultades, sobre los diferentes métodos de llevar al aula cierto contenido, etcétera, etcétera. Pues se evidencia que al no tener estos conocimientos, pues los ingenieros que se dedican a una labor docente en los colegios o pues instituciones de educación en, en Colombia, pues deja ver que por esto, esta puede ser una razón de que los estudiantes tengan esta perspectiva, que pues tengamos la perspectiva desde un inicio que las matemáticas son solamente hacer cuentas y aprender algoritmos, pues porque los profesores que nos están dictando pues tienen esa misma concepción de las matemáticas y pues graves. Eh, y pues difícil como erradicar eso, porque ingenieros y personas que tienen cierto contacto con las matemáticas en sus carreras universitarias, pues pueden ir a, a ejercer como docentes en una institución educativa. Entonces, pues esa puede ser una posible razón por la que pues los estudiantes y nosotros como tal percibimos en algún momento las matemáticas como eso. Sí, concuerdo completamente. Otra cosa es que, por ejemplo, mencionabas que el entrar a la universidad en algún tiempo, en el tránsito que tuvimos nosotros de pasar de un colegio a entrar a una universidad a estudiar, digamos que una licenciatura en matemáticas, pues sí hay varios cambios, pero digamos que muchas veces seguimos evidenciando que en esta universidad se muestra el mismo tipo, el mismo paradigma y no como los autores lo mencionan pues en su institución educativa, sino que ahora pasa a una instancia más grande, como lo es la universidad. Entonces, sí hay que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, eh, eso de que ser profesor o ya tener un título de profesor no hace que yo inmediatamente esté dictando pues, las mejores clases y con las mejores dinámicas y dejo a un lado el paradigma tradicional, en este caso la enseñanza del cálculo, sino que muchas veces no, o siempre es necesaria, digamos, la formación del profesor, la formación que tiene el profesor en cuanto a este tipo de cosas, cosas como sea la historia del concepto que se está tratando o diferentes formas o dinámicas de hacer que un estudiante comprenda mejor las cosas, ¿no? Entonces es importante entrar a mirar cuál es la formación que tiene el profesor, la formación inicial que tiene un profesor, pues acá en Colombia, que son licenciados para bachillerato, hay que mirar cuál es esa formación que tienen, si es una formación, digamos, que en pocas palabras termine siendo pertinente y que se acople, digamos, al contexto de los estudiantes.
Me parece importante también, pues teniendo en cuenta lo que acabaste de mencionar de la formación de los docentes y desde pues su formación universitaria, pues que a pesar de que se han mostrado diferentes estudios y resultados que en Salinas y Alanis mencionan que fue hace alrededor de 30 años que se muestra que estas prácticas no traen buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes y pues teniendo en cuenta que estamos en el 2020, es decir, ya son 40 años desde que se tienen estos resultados en los que pues evidencia que no está bien hacer uso de este modelo o seguir este paradigma, pues es preocupante que a pesar de todos esos resultados y que Alanis y Salinas no son los únicos que lo mencionan, porque existen diversos autores como lo son eh, López y Sosa, entre otros, que mencionan que esta práctica no tiene buenos resultados, nuevamente lo digo, pero pues preocupante el hecho de que se siga llevando a cabo esta práctica y preocupante que se siga llevando a cabo en donde pues estamos estudiando, que se supone que pues nos estamos formando como profesores y que nos están formando con esta misma idea y con este mismo modelo tradicional donde pues lo único que vamos a poder o no, lo único que podemos hacer en algún momento es replicar estas prácticas y pues claro es personal y pues de cada quien mirar cómo lleva a cabo su práctica docente, pero pues lo que tú decías hace un momento, influye mucho el, la formación y la manera en cómo a uno le han enseñado, digamos, el cálculo, no solamente desde el colegio, sino ahora desde un punto de vista, pues, de la educación superior. Digamos que a modo de cierre y a modo de conclusiones, eh, pues como lo acabamos de comentar, entonces sí se ve una cierta dificultad que tienen no solamente los colegios, sino que también la educación superior en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje de esta área, digamos, tan difícil y tan compleja como lo es el cálculo. Entonces, vimos en el primero, digamos, que fue, que es que es necesario empezar a mirar cuál es la profesión que tiene la persona que hace el rol docente, ¿sí? Ya descartamos definitivamente, por ejemplo, que sea un ingeniero o que sea una persona con una carrera diferente a una relacionada o una carrera diferente a una relacionada con la educación matemática, ¿sí? El simple hecho de saber matemáticas no implica que sepa cómo enseñarla y no Ujú, implica que, digamos, se me ocurran estrategias de la nada para saber cómo hacerlas, ¿no? exacto. Eso se hace a partir de un estudio teórico, didáctico, acerca del concepto y demás. Otra cosa entonces es que también se ve evidenciado, digamos, que la formación que tiene este sujeto que pretende ser profesor, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no es solamente aprender no sé qué concepto y ya, sino que eh, digamos que estas cosas tienen que estar adaptadas completamente a la pedagogía. Entonces no es, digamos que hay que, yo no sé, en mi opinión no hay que tener una mirada tan separada de lo que es la teoría con estas formas de enseñar, ¿no? Digamos que no hay que separar, en mi opinión personal, no hay que separar ni desligar esta teoría de una forma, por ejemplo, de un aprendizaje, de una forma que se dé un aprendizaje significativo. ¿Listo? Muchas gracias por escuchar esta conversación.